Esta plática está dirigida a los manipuladores de alimentos, que en este caso pues, son las personas que están directamente en cocina. Y el objetivo de la plática es tener un recordatorio, si es que ya lo sabemos, porque pues hay gente que tiene ya aquí muchísima experiencia. Bueno, he platicado con ustedes 5 años, 10 años, 12 años, 3 años, y pues siempre es bueno recordarlo, ¿no? Entonces, la plática está dirigida a ustedes y el tema es frutos rojos y huevo, su tratamiento y conservación seguros para prevención de riesgos sanitarios. Entonces, aquí la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué nos enfocamos en frutos rojos y huevos? Habiendo tanto en cocina. ¿Alguien que me pueda apoyar con ideas? Sin pena. Y las respuestas son muy sencillas, ¿no? Huevo por la receta. Huevo por el tema de lo que vienen siendo las bacterias. Los frutos rojos por el tema pues de cómo se reciben, pues, y saberlo inspeccionar por alguna larva, y más ahorita que hay una contingencia en frutos rojos. Sí, gracias David. Gracias por salvar la materia. Bueno, voy a hacer una presentación de unas imágenes que tomé recién llegué al área de cocina. Esto no tiene, y lo quiero decir, chef, con todo respeto, ninguna otra intención más que poder nutrir lo que nosotros hacemos aquí en el hospital, ¿no? Eso es absolutamente todo. Cuando yo llegué a cocinar y me permitieron adentrar en la cámara de refrigeración, tomé estas fotografías. Estas son de ustedes o de nosotros, ¿verdad? Porque yo en algún momento también colaboro aquí. Y estos son pues las evidencias de cómo estaban nuestros frutos rojos. Así tal cual, observamos daños fisiológicos en las fresas. Un daño fisiológico es algo que no afecta como tal para que haya un riesgo sanitario, es decir, me voy a enfermar por comer. No, simplemente ya no es una buena apariencia y pues ocasiona rechazo. Daño biológico, que es cuando sí ya se está generando activación bio-vida, ¿no? Microorganismos. También encontramos por aquí alguna presencia probable, no lo sé, tendré yo que ser microbióloga y venir con mis equipos para checar que así sea, pero tenemos pues probable fauna nociva, no lo sé, de acuerdo a la explicación que me dio David en algún momento que entramos con él, y almacenamiento de huevo fuera de la cámara de refrigeración, que por ustedes saben, quienes lo han estudiado, que cuando se rompe la cadena de frío, pues en ese momento empieza una actividad bacteriana. Entonces, el enfoque de esta plática es precisamente derivado de que en todas nuestras operaciones, que puede ser cocina, inclusive en la familia, ojalá en la familia hubiera una certificación para que como padres, hermanos, pudiéramos ser mejor cada día. Siempre hay un foco donde nosotros podemos ser mejor, ¿no? Entonces, a raíz de esto es la propuesta de la plática. ¿Para qué? Para que podamos ser mejores. No tiene ningún otro tema más que este. Entonces, la respuesta es ¿por qué enfocarnos en frutos rojos y huevo? Bueno, porque en la operación diaria pues hacemos las cosas siempre cotidianamente, ¿no? Como lo hemos visto, de una forma operativa constante, y de repente por ahí nos saltamos ciertos aspectos que pueden ser muy determinantes para el aumento del nivel de riesgo de la salud y sobre todo en hospitalario. Por eso es la razón de esta plática. Entonces, ¿con qué empezamos? Pues con lo primero, ¿no? ¿Cómo puedo detectar que algo está dañado o no es propio para consumir? Bueno, pues cuando yo ya sé cómo es que sí debería de ser propio para consumirse, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer las características organolépticas de estos alimentos. ¿Qué son las características organolépticas? Aquellos aspectos que de manera visual o a través de nuestros sentidos podemos aprobar o afirmar que son aptas para el consumo. Dentro de las características de los frutos rojos, y me voy rapidísimo por el tiempo que nos han ofrecido, pues tenemos forma, tamaño, color, olor, sabor y tacto. Todos estos sentidos tienen que ser empleados para que yo pueda determinar que un alimento está en óptimas condiciones. Y bueno, ahorita nos estamos enfocando en frutos rojos y lo voy a reducir al tema de las fresas por el tiempo, pero cada uno de
los alimentos que tenemos en el área de la cocina tendría que tener esta evaluación o valoración. En el caso de los frutos rojos, bueno, su forma debe ser semejante a un cono de corazón, un tamaño de 2 a 3 centímetros, que es más o menos esto. Esto sería una fresa de forma natural, digamos, pero si se dan cuenta, hoy encontramos fresas de este tamaño, ¿no? Así bien grandototas. Entonces, es una variante, una fresa híbrida. Ella tiene 265 años con nosotros a partir de que la crearon. Entonces, esa fresa va a tener condiciones organolépticas diferentes a la fresa común. Se distingue por sus nombres, una se llama fresa, el otro se llama fresón, que es el más grandotote, ¿no? El que vamos al mercado y decimos, ay, qué bonitas están las fresas. No, no son fresas, son fresones. Y de repente vamos a ver diferencias en las características organolépticas, pero no significa que una esté más dañada que la otra, ¿no? Por ejemplo, en el color, sino simplemente son especies diferentes. En general, el color debe ser rojo, brillante. En la fresa, normalmente el interior va siempre más pálido. Cuando tú la partes, dices, está bien papucha, ¿no? Que ni el agua te sale rojita, te sale toda blanca, ¿no? Entonces es una fresa natural, silvestre, comestible. Pero cuando el color está más intenso, estamos hablando de los fresones, los híbridos, los grandotes, que también son comestibles. Aroma a perfume, entre más maduras estén, más intenso su sabor, sabor intenso, dulce ácido para las fresas, y para el fresón siempre es más dulce. Por eso son los que más se toman para hacer exportaciones o venderlos en los supers a un precio muchísimo más alto, que como no los venden en los mercados. Y una textura blanda y jugosa que se deshace en la boca, no se deben de pelar, y ese es el comienzo del riesgo sanitario, que la fruta se come enterita y con las semillas expuestas. Nosotros vamos a encontrar en los frutos rojos dos tipos de daños: el daño fisiológico y el daño biológico. En el daño fisiológico estamos hablando de que es cualquier deterioro o anormalidad morfológica, es decir, en la forma de la fresa, de acuerdo a lo que acabamos de aprender de sus características organolépticas, en tejidos internos o externos, es decir, en la piel externa o por dentro, causados por agentes abióticos, es decir, no son como tal microorganismos que puedan generar una situación de salud al consumirse, ¿no? Sino son cuestiones físicas que no ocasionan ningún riesgo sanitario. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las clasificaciones de los daños ya están establecidas en las normativas. Y bueno, quien se adentra en este tema tendría que tener mucho estudio para reconocer hasta qué punto este tipo de frutas pueden ocasionar un riesgo para la salud o son inapropiadas para su uso. Pero bueno, aquí, por el tema de la plática, solamente se redujo a 3 tipos de daños: daño menor, mayor y crítico. El menor tiene que ver con la superficie en la que esté esa problemática. Solo afecta a la apariencia externa, no afecta a la pulpa. Puede ser mayugaduras, raspadas o picaduras, ¿no? Por el tipo de envase o el tipo de transporte. Pero cuando ya pasa de ese porcentaje y sube a un 15%, y va subiendo en realidad, pues ya también vamos a ir considerando si son aptas para lo que lo necesitamos. Cuando vemos, por ejemplo, este tipo de fresas, ¿sí las han visto? Sí. ¿No? Y luego chayotes y cosas así medias raras. Bueno, zanahorias, algo así. Okay. No significa que no sean comestibles, sí son comestibles. Como dije, son solamente daños fisiológicos, no afectan en realidad para el área de nutrición, sus características nutricionales, sus aspectos bondadosos de la fruta o de la verdura como tal, y para el área de manipulación de alimentos, pues para la preparación de lo mismo, no afecta. Pero bueno, siempre tenemos que tenerlo presente para determinar si es apto para su uso o no es apto para su uso. Y los daños críticos, bueno, pues superan ese 15%. Una pulpa sin firmeza, que tú al tacto la sientas toda aguada. No, espérame, aquí pasó algo, ¿no? Que se infiltró, estuvo demasiado tiempo expuesta a humedad, etc. O sea, ya vienen otras consideraciones. Piel oscura, que puede ser por quemaduras o por mala transportación, alteración en la apariencia con deformidad extrema o perforaciones evidentes. Y no sé si han visto estas fresitas, las fresas blancas, ¿okay? También es un híbrido. Entonces, no porque las veamos blancas las vamos a desechar, no, sino que sí también son comestibles y tienen las mismas características que las fresas rojas. ¿Okay? Pero después de eso sí vienen los riesgos que
que tenemos que atender, que son los riesgos biológicos. Voy a ir pasando unas hojitas por el tema del tiempo, si me lo permiten. Esas hojitas son una especie de recordatorio o reafirmación de lo que aquí estamos aprendiendo, y les voy a pedir por favor, si durante la plática o al final, si tienen oportunidad y se quieren quedar o se pueden quedar, pudieran llenar ese cuestionario, ¿sí? Aquí traigo algunas. Solamente son 10. Ya no me llegó el cheque, pero si alguien se la quiere donar al cheque, entonces usted me ayuda a calificar, ¿qué le parece? Salió peor. Gracias. Entonces, durante la plática, si quieren irlo respondiendo conforme lo que aquí se va presentando, adelante, ¿sale? Y si tenemos tiempo y oportunidad, pues al final. ¿Sí se está grabando bien, Lupita? ¿Sí me veo? Ok, gracias. Vamos entonces rapidísimo a los riesgos biológicos. Son muchos, porque en realidad son frutos muy sensibles, pero aquí ahorita por tema de plática nada más rescatamos 3, que son los virus, las bacterias y el moho gris. Los virus, pues ustedes saben, son microorganismos que no son como tal celulares, son acelulares, pero lo que pasa con los virus es que cuando se meten a un organismo y logran adentrar en la célula les sirve de guarida o de casa. Un virus vive porque adentra en una célula, y ese es el riesgo y esa es la problemática que tienen los virus. Todos vivimos el tema de la pandemia, el coronavirus, etcétera. Entonces, cuando adentraba el virus en ti es porque se infiltraba en tus células, y en las células es donde empieza el riesgo de salud o daño dentro de los órganos en donde está infiltrado el virus. Su tratamiento pues es una antirreplicación, porque se multiplican de manera muy rápida, ¿no? En el caso de las fresas hay algo que se conoce como el norovirus, y ese es el que tienen estos frutitos rojos. También podemos encontrar bacterias, que en este caso es la salmonella o el Escherichia coli, que como ustedes saben lo asociamos inmediatamente con riesgos en la salud gastrointestinal, donde puede presentarse desde una diarrea donde tienes que sacar todo, hasta complicaciones mayores, porque las bacterias lo que hacen es multiplicarse y en muchos de los casos son muy resistentes a los antibióticos y pueden generar daños mayores. Ahorita vamos a eso. Y lo que más aparece en los frutos rojos por su alta actividad de agua. Un fruto rojo contiene el 92% de agua, y mientras haya agua y haya oxígeno, hay vida. Entonces, la fresa, los frutos rojos son ideales para ser como una casa de cultivo para este tipo de microorganismos. Ese es el nombre del hongo que va a aparecer en las fresas. Son asexuales, se replican por esporas, y pues los tratamientos son antifúngicos, y es amal. El tema con la replicación por esporas es que esta es una imagen agrandada de un hongo real de una fresa. Entonces sueltan estas pequeñas bolitas que van buscando ese lecho en otras áreas, oxígeno y humedad. Entonces, cuando nosotros vemos que empieza una pequeña película algodonosa, en el número 1. Entonces, la salmonela es el mayor riesgo biológico que tiene. ¿Por qué? Porque las gallinas ponedoras son portadoras de eso. O sea, lo traen, es parte de su vida, ¿no? Así como los perros, los piojos, así las gallinas, la salmonela. Entonces la salmonela se contamina a través de las heces o de los fluidos, y cuando esas heces o esos fluidos llegan a la cáscara, ¿se acuerdan que estábamos platicando que nuestra cáscara es porosa? Entonces empieza a infiltrarse. Aunque nuestra cáscara tiene algo que se llama cutícula, que lo protege, por la manipulación del huevo, esa cutícula se va desgastando, y ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Entonces puede haber riesgo de contaminación.
Los huevitos que están sucios y los venden en el mercado los vamos a encontrar mucho más baratos porque pues los granjeros no pasan por otro proceso de limpieza. Entonces, aguas, a veces lo barato sale caro, ¿no? Las carteras de huevo que yo he visto que compran aquí vienen excelentemente limpias, o sea, no tienen estos riesgos, al menos que yo he observado, ¿no? Y pues ustedes tienen mucha mayor experiencia que yo. Ahora sí vamos a responder la pregunta de Lupita. ¿Qué riesgos sanitarios y qué manifestaciones clínicas tienen el norovirus, la salmonela y el moho gris? Y rapidísimo, bueno, el norovirus definitivamente te va a dar una gastroenteritis aguda. ¿Qué es esto? Náuseas y vómitos se te van a presentar, una diarrea acuosa de esa que no para, en ocasiones sin sangre, cuando ya es de día, si no hay un control con sangre. ¿Por qué? Porque empieza a perforar el intestino. Dolor abdominal, fiebre leve, dolor de cabeza, y aquí el mayor de los riesgos para un norovirus que podemos encontrar en las fresas es la deshidratación. Normalmente no nos damos cuenta cuando estamos deshidratados, pero cuando nos damos cuenta es porque ya el organismo está gritando. El norovirus no tenemos un tratamiento específico porque acuérdense que los virus lo único que se hace es detenerse, que no se repliquen, pero pues tienen que pasar su círculo de vida dentro del organismo. Entonces esto solamente se maneja con rehidratación y reposo. En el caso de la salmonela, que lo tienen tanto los huevos como los frutos rojos, tenemos una gastroenteritis por este tipo de salmonela entérica o fiebre tifoidea por la salmonela típica. Aquí la más riesgosa es la fiebre tifoidea, porque avanza tanto que puede llegar a daños orgánicos, riñones, hígado, corazón y cerebro. En los intestinos, una salmonela puede ocasionar hemorragias, ¿no? Perforaciones y muertes de células intestinales. La bacteria se extiende por el torrente sanguíneo y llega directamente a otros órganos. Puede derivarse en complicaciones graves, como lo que estamos platicando, insuficiencia renal, inflamación del músculo cardíaco o meningitis. Aquí el tema con la salmonela es que al ser una bacteria, las bacterias son como nosotros, ¿no? Nos gusta la mala vida. Entre más nos golpea la vida, más fuertes nos hacemos. Lo mismo sucede con las bacterias. Tú le metes un tratamiento de antibiótico y la bacteria lo reconoce. A lo mejor, pero ustedes saben que mutan, ¿no? Entonces las bacterias son muy difíciles de controlar. En el área médica, ustedes saben que las farmacéuticas están constantemente en evolución para poder atacar a este tipo de bacterias. Entonces, eso se le llama gran negativa, es decir, que evolucionan conforme se les va aplicando mayores tratamientos. Y bueno, y lo que vimos, el moho gris, que es el de nuestros frutos rojos, estos generan micotoxinas. Los micotoxinas son unos agentes químicos tóxicos 100%. Aquí el tema, y eso sí es importante recalcar, es que este moho gris, como habita donde hay humedad y donde hay oxígeno, se va a empezar a extender rápidamente. Cuando nosotros tengamos que tomar una decisión entre tomar un fruto rojo, en este caso una fresa, y vemos que una partecita está dañada, ni se nos ocurra de chiste nada más cortar esa parte del moho y echarla, y lo demás está bueno y va para adentro. No, porque ¿se acuerdan de las esporitas que vimos? Esas esporas van caminando, y aunque no las veamos con nuestro alcance ocular, esas esporas ya se extendieron a todo el fruto, ¿sí? Y todavía más, y ahorita vamos a ver la prevención, esas esporas no solamente se quedan en el fruto, sino que buscan camino a anidar en otros frutos. Si está ese fruto dentro de una canastita y dentro de la canasta hay fresas buenas, tengan por seguro que por lo menos las que están a su alrededor ya se contaminaron de eso, ¿sale? Y todavía si tengo más frutos ahí, frambuesa, moras, arándanos, etcétera, todavía se van a seguir infiltrando. Por eso es importantísimo tocar este tema, recordarlo constantemente, porque aquí, bueno, pues si yo que estoy sana, fuerte, voy al gimnasio, como bien, me río de la vida, me llega una bacteria, un virus o consumo, pues tengo un sistema inmunológico bueno para defenderme en contra de eso, ¿no? Ustedes saben que nuestras plaquetas son las encargadas de comerse todo esto y pues salgo adelante, ¿no? ¿Qué me puede pasar? Me duele el estómago, me tomo un Pepto, me da diarrea, lo saco y se acabó.
Pero aquí estamos en un hospital, entonces si nosotros no ponemos atención en esto, somos promotores de que ese tipo de cositas se vayan a nuestros pacientitos. Y los pacientitos tienen... Bueno, ahora vamos con el lavado de sanitización. Esas son algunas recomendaciones y las pongo porque finalmente pues no todo es estar trabajando en el hospital. También tengo una casa, también voy al mercado, también compro fresas y también las tengo que lavar en mi casa, ¿no? Y a lo mejor no tengo acceso a los productos comerciales que compramos aquí, pero puedo hacer yo mis propias soluciones, ya sea con cloro, con vinagre o con algo que se llama plata coloidal, aunque esta ya está fuera de circulación porque genera daños en el organismo cuando se consume constantemente y a largo plazo, ¿no? Entonces la plata coloidal, aunque la recomiendan mucho y se las van a encontrar como parte de una solución antiséptica, no es recomendable usarla. Lo que sí es importante aquí es hacer los 6 pasos en cuanto a los frutos rojos, que es, primero que nada, enjuagar para quitar todas las materias físicas que se encuentran, en este caso tierra, polvo, etc. Después vamos a lavarlas agua y jabón, no más. Posteriormente un enjuague para quitar estos residuos de lavado y después viene el proceso de desinfección, que es el que está aquí mostrado. Posteriormente los frutos rojos, como ya lo aprendimos, tiene una alta humedad. Si yo los voy a consumir, pues no hay ningún problema, pero si los voy a almacenar, yo tengo que quitarles el exceso de agua que pudieron haber adquirido. ¿Para qué? Para que no sea un lugar propicio para el desarrollo de los microorganismos. En este caso, esta fotito es de Janet. ¿Te acuerdas, Janet? Sí. Janet, vi que estaba haciendo todo este proceso y me encantó porque lo hizo adecuadamente, conforme a las normas. Estas manitas de Janet. Y aquí ustedes tienen un fabuloso sistema de sanitización, lavado, enjuagado y sanitización. Entonces no hay más que eso, ¿no? Tiene sus marcas, el Clean y el Fiture, que también David nos hizo el favor de conocerlos. Y bueno, aquí quizás nada más lo que tendríamos que rescatar es que el día, porque estamos muy acostumbrados a tener todo tan sistematizado, eso está fabuloso, pero el día que nos falla el sistema, de manera artesanal, tenemos que saber cómo se debe hacer una disolución de las sustancias, de los químicos, para poder llevar esto a cabo. Aquí traigo otras recomendaciones, que son la dosificación de cloro para desinfección de equipos en el área de cocina y de alimentos. Vienen desde los alimentos, bueno, los comestibles, hasta las partes que necesitamos para manipular los alimentos, con utensilios, equipo, pisos, los trapos y los cepillos de lavado. Y aquí vienen también algunas recomendaciones. ¿Listo, Lupita? Ya, perdón. Ah, ok, perdóname tú a mí, no sabía que ibas a recibir una llamada. No, perdón. Ok, y estas son algunas recomendaciones para el lavado, ¿no? Cuando se utilizan detergentes o jabones. Esto no lo vamos a revisar, es importante, entonces nada más se lo voy a entregar a Chef. En algún momento que le pueda servir, lo puede consultar. Yo creo que ya tiene mucho material, pero pues no está de más. Sí, para servir. Y bueno, aquí nada más, a raíz de la certificación del distintivo H, veo que se han colocado dentro del área de cocina diferentes, pues, ¿cómo se llama? Carteles, que bueno, son importantes. A veces nada más pasamos así y lo vemos, sí, esto ocasiona salmonella, E. coli, eso se tiene que hacer así o acá, pero si nos detenemos y podemos recibir una capacitación sobre esto, es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente funciona para que yo haga bien mi trabajo, sino para que genere yo una conciencia de que si no lo hago bien, ¿a dónde puede llegar todo esto, no? Y bueno, una vez sanitizados los frutos rojos, es importante que los sequemos para evitar que se concentre la humedad
y una refrigeración a 4 grados centígrados. Ya son cuestiones más técnicas. Esto para evitar que se concentre la humedad, haya una circulación de aire. Seguir utilizando las rejillas es bueno, ¿no? Porque en recipientes tapados, pues la humedad se sigue concentrando. Cualquier fruto rojo y cualquier fruta respira y genera también el desecho, que es el dióxido de carbono, y puede haber una contaminación en cadena, como ya lo vimos. Cuando ya tienes lavadas y desinfectadas unos frutos rojos, por favor no los consumas más allá de 3 días, ¿sí? Porque si no, puede haber un riesgo para la salud. Y bueno, la inspección visual también aplica para los huevos. Aquí normalmente las maquiladoras que se encargan de su limpieza les ponen su consumo preferente. Esto es muy importante que lo chequemos en los huevos, porque cuando hay limpieza a través de las maquiladoras, la cutícula protectora que evita que haya el paso de la contaminación, en este caso pues heces, plumas que conllevan la salmonela, se vuelve más vulnerable, ¿no? Entonces por eso te ponen el consumo preferente. Cuando veas que lo tienen, sobre todo lo que compramos en los supers, pasa de eso, ya mejor no lo consumimos, ¿sí? Porque puede haber dentro de la cadena de transporte algún otro riesgo. Contéstenme esta pregunta. Sí, pero cuando se va a usar, mientras no se use, no. Gracias, Lupita, efectivamente. Todo el mundo dice, ¿tengo que lavarlo o no lo tengo que lavar? No, sí, lávalo. No, no lo laves porque lo contaminas. No, sí. Ok, vámonos a la normativa. ¿Qué nos dice la normativa referente a lavar los huevos sucios? Y esto aplica más para nuestras casas, ¿no? Porque aquí yo veo que el huevo está completamente limpio. Lavado y sanitización, sí, siempre y cuando sea a través de las plantas certificadas que tratan este tipo de alimentos. Lavado a un huevo, no, si lo hago en mi casa. El huevo en casa se lava solamente cuando lo voy a consumir, pero no para almacenarlo, no para guardarlo. Y lo que yo compro en el súper, en los supermercados, o lo que yo recibo en el hospital, ya viene lavado. En las fábricas o en las plantas se lava y se sanitiza con soluciones desinfectantes muy específicas para este tipo de productos. Además, se seca y además se sella. ¿Para qué? Para que en la cadena de transporte no haya por ahí algún factor. Los huevos que yo veo que reciben aquí están extremadamente limpios, ¿no? Y eso está fabuloso. Entonces yo no me preocupo por eso. Y como hay una rotación constante en el consumo, pues adelante. Esas son las temperaturas en las que debe de estar refrigerado para su conservación, y normalmente tienen una duración de 3 a 5 meses tras la fecha. Se sugiere tener listas de verificación para las condiciones óptimas de frutos rojos y huevo. A lo mejor, para no intervenir con la parte operativa, los frutos rojos pudiera yo estar llenando mi checklist cada 3 días, y a lo mejor en el caso de los huevos llenarlos por lote de recepción. Y aquí lo único que